Calle 11 hoy hace esquina con Jalapa 94. En esta casa se encuentra el Centro Budista de la Ciudad de México, aquí radicado pues desde hace ya casi un cuarto de siglo. Nos recibe pues su gerente principal. Le agradezco muchísimo a Nagadi que nos atienda hoy en este espacio formidable donde hay una comunidad de personas que practican el budismo y nos va a contar con calma de qué se trata este lugar extraordinario. Nagadi, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Aquí estamos. Nagadi, muchas gracias. Pues déjame ir despacio. Este centro tiene una congregación, una comunidad que se instaló en México alrededor de 1994. Así es. Hay muchas ramas del budismo. Si nos cuentas un poco quiénes son las personas que fundaron pues esta orden y luego este centro en México que es tan exitoso. Claro. Nuestra orden básicamente es una orden ecuménica. ¿Qué significa ecuménico? Es decir, toma gran parte de las ramas, como bien lo dices tú, del budismo para hacer lo que hoy en día es la orden budista Triratna. Se llama Triratna porque está unida por 3 joyas. Para nosotros es representativo en todas las comunidades budistas. Hay una representación específica de 3 joyas que son el Buda, el Dharma y la Sangha, ¿no? Entonces nuestra orden, al ser una orden ecuménica y tener estos 3 principios fundamentales como base o como joyas, toma gran parte del budismo Theravada, ¿no? Que es el budismo un poquito más monástico, no todo. Toma gran parte del budismo Mahayana, que es el budismo que le llamamos la gran escuela o el gran vehículo, para fundar los fundamentos principales del budismo Triratna, ¿no? Nuestro maestro es un maestro inglés. Él se... Perdón que te interrumpa un segundo aquí, porque quien nos está viendo pertenece a una tradición donde probablemente estos términos, estas palabras, claro, le sorprendan. No es lo mismo hablar de tradiciones del budismo o ramas del budismo distintas si la comparas con el cristianismo o con el islamismo. Claro. Son cosas distintas. ¿A qué te refieres con ramas en el budismo? Bueno, el budismo en general tenemos, ¿cómo decirlo? Seguimos 3 ideales. Bueno, un ideal en el principio, ¿no? El Buda. Él es nuestro ideal hacia la iluminación. A diferencia de la tradición cristiana, que no es un ideal, sino es su deidad, el Cristo en todo caso, o en todo caso cualquiera que se marque. Mahoma lo mismo, es seguir al profeta. Es decir, el primer principio es ser Buda o ser como Buda. Iluminado sale, sí, exacto. Ir hacia la iluminación. De alguna manera, nuestra vida ética tiene que ser como la del Buda, ¿no? Es la representación, pero eso no significa que alabemos al Buda. Es nuestro principio, digamos, es más una referencia que en efecto un Dios al que le pides cosas o le pides perdón. El Dharma, a ver, vamos despacio. ¿Qué es el Dharma? Porque conocemos mucho más el karma que el Dharma. Wow. Que es más complejo el karma, a pesar de que se dice mucho. El Dharma es muy simple, por así decirlo, en su explicación. Es todo aquello que el Buda dejó. Y todo aquello que el Buda dejó son sus enseñanzas, sus prácticas, desde la práctica de meditación, los preceptos que hoy en día tomamos. ¿Qué es un precepto? Pues todo aquello con lo que vivimos como fundamento de nuestra vida. Si me dijeras algunos, ¿son los mandamientos? No me gustaría compararlo con un mandamiento porque esto se toma a partir de un compromiso contigo mismo hacia la iluminación. Por ejemplo, uno de nuestros primeros preceptos es no tomar nada que no haya sido dado libremente. Pues parece muy simple, ¿no? Parecía no robar, pero es mucho más complicado que no robar. Es más complicado porque yo podría darte, por ejemplo, decir, llegaste tarde a una cita, tomaste el tiempo de alguien. Eso es no tomar algo. Podría ser eso. A ver, más ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, también... Qué buena idea con respecto a la puntualidad, exacto, porque siempre es robarle a alguien tiempo, ¿no? Al final tomas algo que no fue dado libremente, ¿no? Otro ejemplo podría ser, imagina que tú estás en un lugar y llegas con una persona que es muy famosa y tú
¿Tú crees que porque eres tú simplemente puedes llegar e interrumpir y decirle, oye, quiero una foto? Estás tomando algo que nos fue dado libremente. No es lo mismo que llegar, oye, podríamos, oye, es posible, me espero, ¿sabes? Hay una cualidad ahí que uno tiene que estar presente, que es la conciencia del otro y la mía también, ¿no? Son muchas las enseñanzas que se reúnen en el Dharma. Muchísimas. 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 En principio, los 5 preceptos dan para una vida de estudio, yo creo, ¿no? Estos 5 preceptos que tomamos al ser budistas. La propia vida del Buda en sí, su transcurrir para la iluminación, es el Dharma, ¿no? También. Ahora, hay una tercera joya. Ya me dijiste Buda, el Dharma y la Sangha. ¿Qué es la Sangha? Para nosotros en específico, para esta comunidad, la Sangha representa la vida de la orden, que es toda la comunidad practicante que ha decidido tomar como práctica de su vida, como espacio en su vida, este camino espiritual. Es decir, no es un individuo en solitario, no, sino la Sangha tiene que ver con el individuo en su comunidad. Exactamente. Tú te ordenaste hace 2 años. Exactamente. ¿Cuánto tiempo te tomó formar parte de la Sangha hasta que te permitieron ordenarte? Puedes tomar parte de la Sangha en un principio desde el momento en que tú decides tomar, ¿cómo decirlo?, o pedir ser mitra en nuestra comunidad. Mitra es amigo. Es pertenecer a la comunidad. Pertenecer a la comunidad. Es decir, yo estoy contenta con esta comunidad, la conozco, me gusta que practican, me gusta su forma, me siento bien con la gente que está aquí, quiero ser mitra. Entonces tomas ese... ¿Cuánta gente llega a formar parte de una comunidad? Por ejemplo, aquí alrededor de este Somos más centro. de 500 personas. Mitras. Más. ¿Y ordenadas cuántas? Aquí en México hemos de ser como más de 40 personas, ordenadas. Un poquito. Entre México, Cuernavaca, en México. Ahora, decías hace un momento, ¿no? Es ecuménica, es decir, toma distintos elementos. La otra práctica budista que tiene implante en México importante es la que tiene una tradición tibetana, que es como, digamos, tiene su propio rigor y su propia norma. Cuéntame cuál es la diferencia, digamos, con la Casa Tibet, en efecto, claro, con varios de los centros ceremoniales que hay en México de origen tibetano. Hay varias diferencias. Voy a mostrar 2. En principio, bueno, que nuestro maestro principal o nuestro maestro raíz es Bhante Sangharachita. Él es el fundador de la orden y él fue, digamos que, ordenado por una orden monástica que no tiene que ver o no tiene relación propiamente directa, vamos a decir, con el Dalai Lama, que es el dirigente de Casa Tíbet. ¿No? El Dalai Lama marcaría toda la rama tibetana. Es un poco sí, claro. Y en el caso de ustedes no hay ese vínculo. No, respetamos la tradición porque al final somos budistas, sin embargo nuestra tradición es ecuménica completamente y al ser ecuménica dirigimos nuestra práctica con nuestro maestro raíz. Ahora uno podría pensar que tu maestro raíz viene de Nepal o viene de la India. Exacto. O en efecto podría venir de algún lugar en Asia y no, viene de Inglaterra. A ver, cuéntame un poco ahora sí, nos regresamos al maestro fundador. Bhante, en realidad... ¿Puedes repetir su nombre? Bhante Sangharachita, es un nombre de ordenación. Él en realidad era inglés, falleció, y él tomó primero los votos como monje en una práctica muy, muy, muy larga y estuvo en muchas órdenes a su vez, hasta que formó la nuestra. Durante mucho tiempo vivió en la India, vivió en Nepal, estuvo en varios espacios sin tener una orden. Él pertenecía a órdenes budistas, incluso perteneció, si mal no recuerdo, a una orden perteneciente al budismo tibetano. También conoció el budismo tibetano. Claro, y seguramente también conoció al Dalai Lama. Y él se convence de esta necesidad ecuménica. Él
realmente, de hecho lo ha dicho muchas veces, lo dice muchas veces en sus libros, él en realidad no estaba preparado para hacer una orden hasta que vio la necesidad que había en Occidente, porque en esos tiempos el budismo no había llegado tajantemente a Occidente. ¿En qué año se funda la orden? ¿Los 60, 70? Un poquito antes de los 60, más o menos. Ahora, llega a México esta orden en alrededor de los años 90, mediados de los 90. 94 llegó aquí. Y hay varios centros. Cuéntame un poco cómo se disemina. Ok. Aquí nosotros llegamos en el 94. Y bueno, nosotros hablo de muchos, pero en realidad quien trajo el budismo Triratna a México fue Upek Chamati, que él es el fundador de la orden aquí, ¿no? Él es el fundador, ¿Él el es que de origen trajo. inglés también? Él no es inglés, él es mexicano. Él se fue a estudiar a Inglaterra por un tiempo, conoció a la orden allá, se ordenó allá por Bhante, justamente. Estuvo allá, bueno, básicamente no lo ordenó Bhante, nuestro gran maestro, pero estuvo muy cerca de él. Y Bhante, nuestro maestro, le dijo, tienes que ir a México y hacer algo. Y él vino muy alegremente y fundó aquí la orden en el 94 en Coyoacán. Una cosa muy pequeña, casi que en su casa, haciendo meditación, hasta que llegamos a este espacio. Ahora hablabas de 500 personas en la comunidad. Estar en Cuernavaca, estar en Puebla. Estamos en Cuernavaca, estamos en México, tan solo tenemos 500. Ah, de acuerdo. Solo en la Ciudad de México solo en la son ciudad, 500. mitras. De acuerdo. Claro. Y si hablaras de todos los mitras en las distintas comunidades. Híjole, yo creo que llegaríamos quizá a unos... Las otras comunidades son más pequeñas, quizá llegaríamos a unos 700, 600. Imagínate un poco mi caso, ¿no? No tengo idea de lo que es esta comunidad y sin embargo te acabo de escuchar y me llama profundamente la atención. ¿Cómo me puedo acercar? ¿Que toco la puerta aquí, Jalapa 94, quiero tomar un curso de meditación o habrá manera que me cuenten un poco quién fue Buda? ¿O cómo te acercas? ¿Cuál es tu primer, además de cruzar la puerta, tu primer contacto? Creo que el principio sería... voluntad, ¿no? Que quieras ir a conocer algo. Realmente las puertas del centro budista siempre están abiertas. Tenemos cursos fundacionales que son los más básicos de conocer el budismo y la meditación. De ahí, si tú terminas un grupo de 6 cursos, puedes seguir con más estudio, que son los grupos formales, y por ahí, si de repente quieres terminar, te metes y puedes ser un mitra y vas avanzando, ¿no? Hay como esta convicción de que el budismo no es una religión, ¿no? Sino es una filosofía, una forma de estar en el mundo, una forma de representarte el mundo y a ti mismo en el mundo. Si esto es así, ¿yo tengo que dejar mis otras creencias religiosas para venir acá o no tengo que tener ninguna antes de venir? ¿O cómo entra en juego, digamos, esas distintas cosmogonías, esas visiones del mundo cuando se tocan con el budismo? Pues mira, en realidad el budismo no niega ninguna otra religión. O sea, realmente... A diferencia de otras religiones, el budismo no niega. No lo niega. Sin embargo, la práctica, conforme vas practicando, llega un momento en que sí tienes que decidir qué quieres hacer, a dónde quieres ir. No puedes decir, creo en la impermanencia, pero a la vez creo en Dios. Porque sería un poco... pues divergente de alguna forma, ¿no? Sería irreal incluso. No puedo decir, creo en la Santísima Trinidad y al mismo tiempo... voy hacia el camino de la iluminación, ¿no? Entonces, realmente creo que al principio puedes llegar con todo y una de las cosas que hace la práctica es que va puliendo al individuo. Cierro con mi última pregunta. ¿Por qué crees tú que el budismo está teniendo una impronta en el siglo XXI tan potente? Se le está dando respuestas a tanta gente en este siglo. Es interesante porque una de las cosas que ha hecho el budismo es que, en principio, por lo menos en esta sociedad mexicana, es que no juzga. No te cuestiona cosas tan moralistas que a veces otras tradiciones pueden hacerlo.
el budismo te hace que tú mismo reflexiones, que tú mismo te hagas cargo. Pero otra cosa es que tiene una gran herencia, que es la meditación. Y la meditación, si tú ves hoy en día, está por todas partes. Incluso hoy le llaman mindfulness, que viene de la Anapanasati y el Satipatthana. No es más que atención consciente, que fue la primera enseñanza del Buda. Y eso a muchos les ha funcionado para estar tranquilos. La gente quiere tranquilidad. Te agradezco muchísimo la generosidad de tus palabras. Muchas gracias. La paz con la que la transmites y bueno, creo que queda invitada la audiencia a visitar este espectacular centro, porque hay que decir que la casa también en sí misma te llama, te atrae. Sí, muchas gracias. Vengan a visitarla. Muy bien, Jalapa 94, Centro Budista de la Ciudad de México. Y nosotros, la verdad, con algo de pesar, nos regresamos a estudio, calle 11. Nos vemos en un momento.